este tipo de reacciones en contra de la Policía Nacional Civil, en contra de SBS, muy probablemente vengan de la pandilla del barrio 18, especialmente de su rueda como entidad jerarca dentro de la estructura criminal. Hay información que en materia de inteligencia y de investigación nos orientan y nos confirman estos indicios que hasta el momento tenemos. Declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se refería a que, bueno, todo apunta a que el responsable de estos ataques es la pandilla del barrio 18 y nos hacía recordar pues aquellas amenazas que el pandillero Smurf en un momento hizo en contra del director del sistema penitenciario. Escuchemos qué fue lo que dijo el Smurf cuando fue trasladado al Infiernito. Sí, vos sabes qué, Nicolás, ahí te das cuenta que nosotros respetamos en todo momento. Tuvimos la oportunidad, no se aprovechen, compadre. No se aprovechen porque miren, relax. No se aprovechen porque ¿saben por qué? El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Y palabras no sean así. Respeto. Vos sabés que aquí vivimos una paz y nos vamos ahorita en paz. Mira cómo están actuando. Mira, me extraña, Nicolás, ahí estamos, en esto. El Chochero, Santa la Morgue. En las declaraciones de estos pandilleros al momento de ser trasladados a la cárcel de máxima seguridad, nos habíamos quedado con esto, Restor. El caso que tenemos que estudiar y ver, y está en paralelo, es el caso de El Salvador, porque entramos en la etapa que yo he llamado la etapa salvadoreña, en este numeral SF pánico. Y lo que estabas diciendo, Filip, con sus bemoles, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, es que la estrategia que se llevó en El Salvador es muy parecida a lo que estabas diciendo. Pero lo que hizo fue básicamente incrementar, por una razón que es muy interesante observar, tal vez no desde el punto de vista de seguridad, sino desde el punto de vista de la sociología o la antropología, es la resiliencia que tienen los grupos de mareros, que han aprendido a vivir bajo un estrés enorme, que entonces para ellos el estrés que les genera la autoridad, la policía, fuerzas especiales, ejército, los hace crecer, es como gremlins, que le echas agua y crece y salen más, porque dentro de su mercado, dentro de su grupo de reclutamiento, los ataques que se les hacen los vuelven héroes, y entonces son aspiracionales. Y entonces los más chiquitos quieren ser como esos grandes que están ahí, y para ellos están peleando una batalla no solo correcta, sino justa para los pequeños. Y entonces los empiezan a reclutar, los empiezan a hacer. Y te lo digo porque en la zona 18 es impresionante cuando uno habla con patojos, digamos, de 8, 9, 10 años. El experimento lo hicimos precisamente con un señor que mataron los mareros en la zona 18, don Rafael Icardí. Creo que todos los que vivimos por ahí recordamos a don Rafael Icardí, que trabajaba en la prevención del crimen. Y lo que hicimos fue agarrar una película e ir a presentarla a un montón de niños en diferentes colonias en la zona 18. Y la película era una película salvadoreña, hecha en El Salvador por un periodista español. Y este periodista lo que hizo fue vivir con las maras y luego hacer una documental película presentando la vida de la 18, precisamente en un barrio en El Salvador. Pero lo curioso era ver a los niños viendo la película. Ese era en realidad el experimento. Y uno decía, ¿cómo se identificaban? Y salía un marero y decía, ¡ay, se parece al no sé quién! Y salía una marera, ¿verdad? La Chucky, por ejemplo, una que está en la película, ¡ay, se parece a no sé quién! Les recomiendo a las autoridades que miren la película, se llama La Vida Loca. Y está en YouTube, está gratuito, ahí la película la pueden ver. Porque el análisis que uno puede sacar es muy parecido, y por eso regreso a que entramos ya en el paralelo de El Salvador. Ahí ya hicieron mano dura, super mano dura, contra remano dura, mano más dura que la recontradura, y ahí hicieron todas las manos duras posibles. Ninguna ha funcionado. Y los niveles de muerte y los niveles de guerra solamente subieron.
y miramos Honduras. Y cuando uno va y ve la lógica del Departamento de Estado y cómo Estados Unidos ahora ve a la región, no nos ven como Guatemala, El Salvador y Honduras. En estos temas, que en el primero de los órdenes del presidente Trump que saca para las cuestiones de los inmigrantes y expulsar a tales y tales, y que se iba a poner énfasis en 2 grupos principales del norte, en gang members, ¿verdad? En miembros de las pandillas, y en gente que ha cometido un crimen, en gang members y en criminal, ¿cómo se llama? En narcotraficantes, por ejemplo, que estén allá o que hayan cumplido sentencia de regreso a Guatemala, El Salvador y Honduras, al Triángulo Norte. Entonces, esto es más grande también. Y lo que nos va a venir de Estados Unidos es precisamente gente que estuvo también en las pandillas de Estados Unidos. Con lo que dice Estuardo, se me viene a la mente la pregunta, ¿qué estamos haciendo en cuanto a prevención de delito? A cuanto recuperar el tejido social de muchas de estas zonas marginales o en la periferia, que es de donde las pandillas pues obtienen el recurso humano que luego integran a sus filas. Es que vean, esto es un debate como de qué es primero, si el huevo o la gallina, porque cuando se atiende el problema de las pandillas, los pocos, por no decir el único caso marginalmente exitoso que ha habido de reducir la violencia asociada de pandillas fue el de la ciudad de Los Ángeles, finales de los 80, principios de los 90. Que vino, a ver, el caso de Los Ángeles fue exitoso porque lograron fusionar los 2 elementos de la estrategia. Primero, una estrategia de ley y orden, que es decir, las fuerzas policiales fueron a arrasar con las cabezas e intermediarios de las pandillas, los detuvieron, el sistema de justicia operó, se les recluyó en cárceles de máxima seguridad, entonces se le logró desarticular la estructura operativa de las pandillas. Te interrumpo, pero en Los Ángeles no tenías una PDH que por cada movimiento que hacías te decía, no, momento, no tenías eso. Pero yo no he visto, por ejemplo, yo no he dicho... ahorita está muy callado. Vas a ver. Yo no he visto a la PDH salir a defender mareros. O sea, yo creo que es uno de esos mitos. Bueno, no defendió tampoco a los policías, ni a los monitores. Y a los monitores tampoco. Para mí ese mito, ¿de dónde viene sobre el tema de la PDH? Y justamente lo estaba pensando hace poco, yo creo que viene después de la toma de Pavón del 2007. Porque yo no he visto a la PDH, por ejemplo, en este año y medio de ofensivas contra las estructuras de pandillas, salir a defender pandillas. Pero bueno, entonces, el primer componente de la estrategia de Los Ángeles fue salir a desarticular a las estructuras operativas de las pandillas. Pero el segundo fue una estrategia muy amplia y, por cierto, muy cara, con mucha inversión, para recuperar los espacios públicos y para quitarle el caldo de cultivo a las pandillas. ¿Y cómo lo hicieron? Primero, una estrategia para recuperar espacios públicos de recreación, parques, canchas deportivas, tratar de quitarle a las pandillas en los espacios en donde reclutaban a los jóvenes. Hoy por hoy las pandillas son las que tienen el control de las canchas y muchos de esos espacios. Ahí es donde ellos encuentran a los jóvenes. Y si no es en los parques y en las canchas, es en las mismas escuelas y en los centros escolares. Entonces, una primera estrategia es que las fuerzas policiales vayan y retomen el control de los espacios en donde se sabe que las pandillas reclutan a su gente. Segundo, hubo un esfuerzo sistemático por generar una política focalizada de mejorar las oportunidades de las poblaciones afectadas por las pandillas. Porque vean, las pandillas echan raíz en territorios en donde hay mucha pobreza, donde hay mucha desintegración familiar, en donde básicamente las expectativas de salir de la pobreza o del círculo vicioso son nulas o muy escasas, y entonces la pandilla se convierte en una alternativa de pertenencia por lo fracturado de la familia o una alternativa de enriquecimiento rápido. Y ascenso social. Y de ascenso social. Entonces, un componente es el componente socioeconómico de tratar de generar oportunidades de empleo. Por ejemplo, en Los Ángeles, ¿qué se hizo? Se invitó a empresas de manufactura a que establecieran centros o plantas de operaciones en barrios en donde había mucha presencia criminal. Se les dieron ciertos incentivos, ciertas políticas a favor de las empresas para contratar a las personas de esos barrios. Y tercero, se llevó a cabo todo un programa de reinserción social, porque vean, la pandilla también viene asociada, como lo mencionamos, a desintegración familiar, anomia social. Entonces, se tenían que dar programas para volver a rescatar el concepto de comunidad,
para volver o para tratar de mitigar los efectos negativos de las fracturas de familiares. Entonces, esas tres componentes de la estrategia de prevención, de la mano con una estrategia muy fuerte por apretarle los tornillos vía ley y orden a las pandillas, es lo que llevó a Los Ángeles a reducir, otra vez, marginalmente sus índices de criminalidad asociada a las pandillas. Tristemente es el único ejemplo relativamente exitoso en el mundo. El Salvador y Honduras hoy están desbordados por la violencia de pandillas. Aquí en Guatemala, la violencia de las pandillas se redujo porque, si bien aquí no hubo un pacto al estilo salvadoreño, aquí las pandillas durante muchos años operaron libremente y se dedicaron al fenómeno de las extorsiones sin que nadie los tocara. Entonces, por eso es que las pandillas tenían control del territorio, generaban zozobra, pero no cometían estos crímenes de alto impacto. El día que las fuerzas de seguridad se metieron a pegarle al monstruo, aquí estamos viendo la reacción. Extorsiones. Bueno, vamos a la pausa, seguimos discutiendo de esto, hablando de se necesita qué tanto poder de fuego o qué tanta inteligencia estratégica para desarticular y poner de una vez por todas en jaque a estas estructuras criminales. De eso hablaremos al regreso, luego de la pausa.